Tiende tu mano al pobre. Es el lema de la cuarta Jornada Mundial de los Pobres. Este lema tomado del texto del Eclesiástico, en el capítulo 7, los últimos versículos del capítulo 7. O sea, acá hace referencia al versículo 32. Pero a partir del versículo 32 hay una serie de recomendaciones respecto a tender una mano solidaria hacia aquel necesitado. Dice esto, ¿no? Sé generoso con el pobre para que Dios te bendiga plenamente. Sé generoso con todos los que viven y no olvides mostrar amor y fidelidad a los muertos. No tardes en socorrer al que llora y comparte el duelo con el que está de luto. No descuides al enfermo y él te querrá. En todo lo que hagas, piensa en el final y nunca pecarás. Este texto del Eclesiástico nos muestra a alguien que quiere saber cuál es la voluntad de Dios, el camino a seguir. Entonces, de algún modo, exterioriza el pensamiento y la oración de quien quiere seguir a Dios y quiere saber cuál es el camino, y especialmente en un momento de crisis. Y pensemos que esta cuarta jornada se dio en el contexto de la pandemia, el 15 de noviembre del 2020, en plena crisis. Y la pregunta es, Señor, ¿por dónde? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, el Señor dice, tiende tu mano al pobre. Y esto garantiza la bendición del Señor sobre nosotros. Y la oración logra su propósito cuando va acompañada del servicio a los pobres. Eso nos dice el Papa en este mensaje de la cuarta jornada. El poder de la gracia de Dios no puede ser sofocado por la tendencia narcisista a ponerse siempre uno mismo en primer lugar. Nuevamente, el Papa nos recuerda, como en jornadas anteriores, empezar a mirar al otro, al rostro, tender la mano al otro y no mirarnos tanto a nosotros mismos, nuestro narcisismo. Es fundamental para esto vivir la pobreza evangélica, que también comentábamos, Mateo, el Evangelio de Mateo 5:3, es ser pobres de espíritu. Eso es lo que nos ayuda también a vivir más en sintonía con el necesitado y poder tenderles una mano. Esto nos hace próximos y solidarios con ellos en el amor. Y una cosa que señala el Papa en este mensaje, a partir de la experiencia de lo que fue la pandemia, en cuanto que no se pudo responder inmediatamente, dice el Papa esto, ¿no? Que la pandemia llegó así de repente, pero la mano tendida hacia el pobre no llegó tan de repente. Entonces muestra que los instrumentos de la misericordia no se improvisan, ¿no? O sea, que de algún modo esto, dice el Papa, es necesario un entrenamiento cotidiano que proceda de la conciencia de lo mucho que necesitamos, nosotros los primeros, de una mano tendida hacia otros, ¿no? Esto es importante. La misericordia no se improvisa. No es que hay que estar esperando la catástrofe para que surjan los buenos propósitos y la solidaridad. No, todo lo contrario. O sea, esto hay que ir preparándose cotidianamente, una apertura cotidiana. Y dice el Papa, el texto del Eclesiástico, esta invitación de tender la mano al pobre, es una invitación a la responsabilidad, dice, ¿no? Y un compromiso directo a todos aquellos que se sienten parte del mismo destino. En el fondo,
ricos y pobres, todos compartimos el mismo destino. Y un poco refleja eso el último versículo del Eclesiástico. Es decir, piensa en el final y deja de pecar, dice, ¿no? Es decir, piensa en el final. Y el Papa dice, se puede pensar en dos sentidos ese final. O sea, el final, no debemos olvidar que todos en nuestra existencia temporal vamos a terminar igual, ricos y pobres, vamos a morir en algún punto. Pero también, dice el segundo sentido, no olvidarse cuál es el fin, que el fin es el amor, ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos tiene que estimular. Esta palabra, la palabra de Dios, que no nos deja tranquilos, no nos tiene que dejar tranquilos, nos tiene que continuamente estimular al bien del otro, la búsqueda del otro, el amor. Y esto, dice el Papa, cuando moviliza, nos pone en camino, nos muestra enseguida los contrastes, ¿no? O sea, si tender la mano al pobre, destaca, dice, por contraste, dice el Papa, la actitud de quienes tienen las manos en los bolsillos, ¿no? Y no se dejan conmover por la pobreza de la que a menudo son también cómplices, ¿no? Aquel que tiene las manos en el bolsillo y que no tiende su mano al pobre, al necesitado, y bueno, también es cómplice de esa pobreza. Nosotros tendemos a echarle la culpa a otros siempre, es decir, a los políticos, digamos, a las personas que tienen dinero, que tienen poder, y bueno, y si nosotros tenemos las manos en el bolsillo, no hacemos nada, somos tan cómplices como aquellos explotadores que se aprovechan de los pobres. Por eso tender la mano al pobre nos hace tomar conciencia, y eso es lo que dice el Papa, nos pone en movimiento y con una conciencia mucho más plena, y también con una conciencia de que somos bendecidos por esa acción, ¿no? O sea, si quien tiende la mano al pobre, se solidariza con él, es bendecido por el Señor. Esto también es una certeza que nos da la palabra. Pedimos al Señor que nos ayude a sacarnos las manos del bolsillo y tenderla al pobre. Que así sea.